Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Max Human. Muchas mujeres en distintos contextos han dicho que los hombres no podemos ser fieles, que no podemos comprometernos a largo plazo en las relaciones afectivas y que somos mujeriegos. Y esto, para ser justos con el tema, también se da en las mujeres y es el síndrome de Electra y en nosotros los hombres el síndrome de Don Juan. Hoy vamos a profundizar en este tema de cuál es la raíz psicológica, por qué los hombres en ocasiones no podemos entregar el corazón, como se dice coloquialmente, en las relaciones afectivas. Bienvenidos, yo soy Patricio Uribe, llevo 30 años como psicólogo trabajando con adultos en terapia y esto es Max Human. Aquí hablamos de vitalidad física, salud mental e inteligencia emocional y todos los temas más consultados por adultos en terapia. Veamos algunas características de este síndrome de Don Juan. Al Don Juan no le interesa desarrollar una relación a profundidad y de compromiso. Lo que está buscando es la compulsión por el cortejo de esa otra persona y poder enamorarla y rendirla a sus pies. Y cuando la otra persona se vulnera, se abre su corazón y cae realmente vulnerable en ese amor, a él no le interesa permanecer. Y entonces empieza la conducta de retirada y abandono. Hay varias características también en el Don Juan y son la vanidad, la grandiosidad y la frivolidad. Se comporta muy como un narcisista en donde lo que le interesa es la capacidad que tiene para generar amor en el otro y no se enamora de ese otro, se enamora de su capacidad para ser grandioso frente al otro, para ser admirado, para ser querido y se enamora de esa imagen que proyecta en la otra persona y deja de ver al ser humano que tiene al frente. Por eso se comporta como un depredador amoroso, porque en últimas no se está relacionando con la otra persona y lo que está haciendo es consumar esa grandiosidad de ensalzarse en lo atractivo, en lo amado, en lo deseable que él puede llegar a ser. Además, tiene una tolerancia extrema a la rutina y a la monotonía. Tiene un tema alterado en la dopamina porque son adictos a la dopamina y por lo tanto cuando las relaciones se vuelven normales y cotidianas, se cansan de su pareja porque siempre tienen que estar teniendo estímulos excitantes, estímulos grandiosos desde afuera, porque si no entran en un tedio que para ellos es como intolerable. También hay una búsqueda compulsiva de parejas comprometidas o difíciles y también se mete en triangulaciones edípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que busca personas que están comprometidas, que tienen su amor en otra relación y esto se les vuelve un reto y una competencia de lograr conquistar el amor de esa persona, lo cual les genera mucho más satisfacción porque el riesgo, lo prohibido, les genera mucho más adrenalina y esta adrenalina satisface mucho todo este círculo de la dopamina y sienten que están logrando un triunfo mucho mayor al quitarle el amor a otra persona y al poder hacerse dueños de ese amor prohibido. También hay una paradoja entre la alta virilidad proyectada y disfunciones sexuales latentes, lo cual lo podemos ver en la consulta, porque estas personas cuando entran en relaciones más sexuales y esto se vuelve, digamos, parte de una relación, ya su ser auténtico empieza a aflorar y esto los desanima y los desconecta y por eso muchas veces sufren de eyaculación precoz, incluso de periodos puntuales de impotencia, lo cual los asusta mucho y muchas veces también los hace huir porque entran en un síndrome como del impostor a nivel íntimo y entonces sienten que no van a poder mantener el personaje y que se tienen que ir. Ahora vamos a entrar a explicar la raíz del problema y esto nos remite a la primera infancia, a esa triangulación típica del niño con la madre y con el padre
y cómo ese vínculo con la madre en condiciones normales sería un vínculo que da mucho amor, pero que le da a la vez una autonomía progresiva al hijo. Pero en este caso, lo que ocurre es que esa madre no está satisfecha en el vínculo con el padre, o sea, con su esposo, tiene un vacío y ese vacío afectivo lo llena con una relación un poco sobreactuada con el hijo, con una sobreprotección más allá de lo necesario, y ese niño percibe un poco de intrusión, como una madre devoradora que no le estimula su autonomía en el ejercicio, digamos, del vínculo mismo. Y por el otro lado, como el papá es un poco ausente del vínculo, ese papá no es un buen ejemplo para que el hijo tenga autonomía y tenga una existencia más allá del vínculo con la madre. El segundo elemento es que el Don Juan queda atrapado de por vida en una existencia adolescente y se niega a crecer y a someterse a las reglas propias del mundo adulto. Y esto ocurre porque ese vínculo original con la madre tenía intimidad, pero él se sentía atrapado y se le vuelve como una compulsión el entrar en relaciones con personas que le atraen, pero huir cuando ya hay una intimidad que le parece muy amenazante porque siente que su individualidad no va a poder ser sostenida y no aprendió a relacionarse en intimidad y a la vez separarse para ser un individuo independiente y simplemente se queda siempre, digamos, seduciendo, conquistando y huyendo, pero nunca se puede quedar. Y el tercer elemento es que, como sabemos, en la infancia el amor hacia la madre es un amor idealizado y el amor más maduro es el amor que ya desidealiza a la madre, pero él se queda atrapado en esta manera de ver a la mamá como una diosa y cuando adulto, adolescente él, sale buscando mujeres diosas perfectas. De hecho, proyecta en cada nueva mujer una diosa con características extrahumanas y luego se va decepcionando al darse cuenta de que se está relacionando con una mujer de carne y hueso, retira su proyección, se decepciona, abandona y se va a la búsqueda de otra mujer para poder volver a proyectar esa diosa y se queda atrapado en ese círculo vicioso que no es más que una proyección infantil de su fantasía con la madre. Ahora veamos el síndrome de Don Juan desde el punto de vista de la terapia corporal de Alexander Lowen. Él fue un genio para poder explicar cómo estos conflictos quedan estructurados en las tensiones de nuestro cuerpo y cómo el cuerpo tiene una serie de segmentos que también están relacionados con temas psicológicos. Lowen diría que este niño proyectó entre los 3 y los 6 años toda su energía libidinosa, todo el erotismo infantil en su madre, pero que de alguna manera la madre sobreprotectora no permitió que él desarrollara la afectividad hacia ella y la madre no le pudo aceptar esa afectividad al niño y en cambio le rechazó esa proyección que el niño hace del erotismo infantil porque ella lo consideraba de alguna manera inapropiado y esto es vivido por el infante como un rechazo de la afectividad y aprendió a cerrar el corazón. Entonces, en términos de los segmentos, lo que pasa con el Don Juan es que tiene un cuerpo rígido, un cuerpo fuerte, porque su musculatura prefiere estar en tensión y en control, pero tiene el corazón cerrado y blindado y luego tiene muy abierta toda la energía en la zona pélvica y por eso son personas hiperdesarrolladas en su función sexual. Y lo vemos en la cultura en donde vemos que los hombres narcisistas y los hombres con síndrome de Don Juan son a la vez muy deseados y a la vez muy temidos. ¿Por qué? Son muy deseados porque se entiende que tienen una hiperfunción sexual y porque se desarrollan mucho más en la conexión en esa zona pélvica con su pareja, pero tienen el gran defecto de tener el corazón cerrado porque en el fondo tienen pánico de abrir el corazón y de derretirse en ese vínculo amoroso porque no lo aprendieron a hacer en la infancia y les es aterrador poder hacerlo por primera vez en la vida adulta. Como lo hemos dicho siempre, diremos acá que se trata de un espectro. La vida no se divide en hombres Don Juanes y hombres fieles y con capacidad de compromiso,
sino que todos los hombres estamos ubicados en un punto dentro de este espectro entre los dos polos. Y eso pasa para las relaciones heterosexuales y también para las relaciones homosexuales, donde también existe el complejo de Don Juan. Todos los hombres tenemos una historia en la triangulación con el padre y la madre, y en esta historia la capacidad para abrir el corazón quedó o no desarrollada, la capacidad para abrir ese erotismo infantil quedó o no desarrollada, y la capacidad para integrar el afecto con la sexualidad quedó o no desarrollada, y ahí nos movemos todos en este espectro. Y también es cierto que en la adolescencia y en la vida temprana, digamos de la adultez, vamos viviendo etapas de integración de la sexualidad con el afecto y también a integrar lo que es el compromiso afectivo y el proceso de ser nosotros mismos, de ser independientes, y todo es un aprendizaje a lo largo de distintas relaciones que tenemos los adultos a nivel afectivo en la vida. En un futuro video podremos hablar del complejo de Electra y de cómo a lo que le pasa a las mujeres también nos pasa a los hombres, que vemos mujeres que son muy atractivas físicamente, que se muestran muy sexuales y que se muestran muy, digamos, atractivas, pero que eso no significa necesariamente que tengan el sexo y el afecto integrados y que tengan esa capacidad para comprometerse en las relaciones afectivas. Nos vemos en un próximo episodio de Max Human. No olvides, si te gustó este episodio, ponerle un like, activar la campana y suscribirte a nuestro canal, donde hablamos sobre los temas más consultados por adultos en terapia con relación a la vitalidad física, a la salud mental y a la inteligencia emocional. Nos vemos en un próximo episodio de Max Human.